¿sí? Con respecto a que, bueno, se prioriza, ¿no? Según el programa multianual de inversiones, ¿no? Que deben cumplir con un requerimiento de acuerdo a normativas aplicables para poder construir, para poder desarrollar una infraestructura pública. Es decir, estamos hablando de inversiones que han sido resultado, ¿no? Que han sido resultado de la optimización del suministro, ¿sí? Es decir, de la optimización de infraestructuras, de equipos, también pues de otros factores que van a determinar pues la capacidad de producción de un servicio público que es priorizado en el programa de inversiones, ¿no? Multianuales. Entonces, según los criterios que se han establecido en la directiva y en el instrumento metodológico de la Dirección General de Planificación Plurianual de la Inversión. También contamos con las inversiones de ampliación marginal. ¿Esto qué significa o a qué hace referencia? Bueno, aquí se hace referencia cuando aumentan los activos no financieros de un organismo público, ¿no? Entonces, aquí no alteran sustancialmente su capacidad para poder prestar servicios. O, bueno, de ser el caso, el 20% de esa capacidad para proyectos de inversión es estándar. Entonces, según los parámetros que pues, no se encuentran definidos por el sector. También contamos con inversiones de reposición. ¿Y qué debemos entender nosotros por reposiciones de inversión? Hace referencia a intervenciones que son temporales para poder reemplazar los activos existentes de una unidad de producción, de servicios o de bienes. Obviamente estamos hablando de bienes públicos, ¿no? Entonces, pues aquí habla de que la vida útil estimada pues ha caducado y no aumentan la capacidad de poder proporcionar servicios, ¿no? También contamos con, por último, con inversiones en rehabilitación. ¿Y nosotros qué debemos entender por inversiones en rehabilitación? Se refiere a intervenciones para la renovación completa o de repente parcial, ¿no es cierto? También para componentes del sistema, para componentes para restaurarlos a su estado original o sin de repente apreciar cambios en el uso y no aumenta la capacidad de disponibilidad. Entonces, como ustedes lo pueden observar, ¿sí? Pues aquí estamos ante, pues, sectores del gobierno nacional, sectores del gobierno regional o locales, a los cuales este invierte.p son de aplicación, ¿no? Y ahí les he colocado pues el comentario de que, por ejemplo, que al 24 de febrero del 2017 se encontraban sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública y también que programan solicitar una operación de endeudamiento externo, aval o garantía del Estado para un financiamiento de un proyecto de inversión pública. También ¿no? Deberán incorporarse primero pues, al sistema y que sean incorporados gradualmente por una resolución emitida por quién, por la Dirección General, ¿no? de la Inversión Pública. ¿Correcto? Creo que hasta ahí hemos podido avanzar bastante. Sí. No sé si hasta ahí de repente haya alguna pregunta. Creo que al momento no. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, también en su momento, ¿no? O en un comienzo yo hablé, recuerden, ¿no? De una manera muy general
sobre el anterior Sistema Nacional de Inversión Pública. Y les comenté respecto a, pues, los órganos, ¿no?, del SNIP. Pues ahora también corresponde hablar sobre los órganos, ¿no?, que componen el Invierte.p. Podrán ahí observar muchas de sus, bueno, los nombres, ¿no?, y muchos de sus siglas. Entonces, antes de comenzar, recordemos que el Invierte.p, ¿no?, pues diferencian, ¿no? Diferencian las inversiones cuya naturaleza es específica, ¿no? Y el valor estratégico también, ¿no?, para un organismo público. Y tienen como objetivo cerrar las brechas de prioridad territorial o sectorial específica, en comparación con otros gastos que cumplen una función operativa o secundaria. En el caso de que son proyectos de inversión, ¿no?, o de repente otro grupo de inversiones dividido en optimización, dividido de repente también, pues, ¿no?, en expansión marginal, por reemplazo, por rehabilitación, ¿sí? Entonces, pues, en este primer grupo es un grupo que se incluye en una cartera de inversiones, en particular como parte del programa multianual de inversiones, y que, bueno, utiliza los métodos del Invierte.p en general. Mientras que cuando hablamos del resto, es decir, de otras inversiones, en sí siguen un procedimiento habitual, ¿no?, de los otros sistemas de administración que están relacionados. Los objetivos básicamente del Invierte.p siempre ha sido el de guiar de forma eficiente la utilización de los recursos públicos para la inversión y proporcionar servicios efectivos, crear una infraestructura indispensable para el desarrollo. Y así también, pues, no, racionalizar e incrementar la calidad de la inversión pública, vincular la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizar la reducción de las brechas de infraestructura. Recordemos que les comenté que en nuestro país, bueno, en sí tenemos amplias brechas sociales, sobre todo en el aspecto educativo, en el aspecto salud, transporte, ¿no? ¿Por qué no también en el aspecto, pues, laboral, ¿no? Y es por eso que muchas veces se suelen preguntar, ok, correcto, ¿qué busca el Invierte.p? ¿Sí? Entonces, aquí el Invierte.p lo que busca es priorizar las inversiones para llenar los vacíos en la infraestructura o el acceso a estos servicios públicos, ¿correcto? Entonces, aquí también lo que se busca es vincular las inversiones con objetivos que sean nacionales, que sean los planes sectoriales, no nacionales, y los planes de cooperación para el desarrollo regional y local. Entonces, estas inversiones comienzan con un diagnóstico detallado del déficit de infraestructura o acceso a los servicios públicos. Entonces, aquí la gestión de la inversión tiene que lograrse mediante un mecanismo que aumenta la transparencia y acorta en el tiempo de formulación y también de aprobación de los proyectos. El Invierte.p lo que busca es promover la planificación de las inversiones para desarrollarse, pues, en 3 sistemas simultáneos, como sabemos, que es la planificación, la inversión y el presupuesto. Es por eso que les comentaba que los órganos, o que mejor dicho, el Invierte.p, está conformado por ¿quiénes? Por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no?, más conocida como la DGPMI, y esta es la que se encarga, pues, ¿no?, de ejercer, ¿sí?, el cargo de rector del Sistema Nacional de Programación, ¿no?, como la máxima autoridad técnico-normativa del sistema a partir de las siguientes atribuciones, lo cual significa que tienen que aprobar políticas y estándares necesarios para el adecuado funcionamiento del Invierte.p.
el banco de inversiones, el sistema de monitoreo de inversiones y otras aplicaciones, ¿sí? También busca proporcionar métodos, procesos y lineamientos para aplicar el ciclo de inversión. Controlar también la calidad de la aplicación del ciclo de inversión, invirtiendo anualmente pues, en el banco de inversiones cuyos resultados se publican pues, ¿no? en el boletín oficial. Ahora, también, ¿no? Y esto sí quisiera de repente un poco que ustedes explayen, ¿no? No sé si, bueno, alguno de ustedes tenga conocimiento sobre los órganos del Invierte.p, pero antes de pasar a detallar un poco sobre cada uno de estos, quisiera pues de repente, no sé, alguna pregunta que les gustaría realizar respecto a los órganos del Invierte.p. Les he hablado sobre la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Faltaría, por supuesto, explicarles el resto, ¿no? Estaba comentándoles sobre algunas de sus funciones. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, me parece que no hay ninguna duda. Bien. Entonces, les estaba comentando sobre algunas de las funciones de esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más qué más podría comentarles que estaban dentro de las funciones de la Dirección General de Programación Multianual? Que era también, por ejemplo, definir los procedimientos, claro, teniendo en cuenta el tema presupuestario, porque esto está dentro del marco de referencia para poder determinar el presupuesto de inversión anual, ¿no? También se encargaban, por supuesto, de monitorear la calidad del programa de inversión con respecto pues al logro de las metas de productos y el cumplimiento de los indicadores de desempeño, ¿no? Que ya, bueno, estaban previamente definidos, ¿no? Y también preparar pues el programa de inversión pública multianual que está basado en la consolidación, ¿sí? De los programas multianuales. ¿Por qué no también aprobar el contenido de estos estudios de preinversión? Bien, ¿qué otros órganos? Porque en sí, si hablamos de todas las funciones de esta Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, también tendríamos que entrar, pues, a hablar sobre ya en el sector, ¿no es cierto?, a nivel regional o local, tendríamos que hablar también sobre el órgano resolutivo. Y el órgano resolutivo es el titular o la autoridad ejecutiva más alta del sector, ¿no? Y es el responsable, es el gobernador en los gobiernos regionales y el alcalde en los gobiernos locales. Quienes se van a encargar de qué, el órgano resolutivo se encarga de qué, de aprobar los métodos específicos para poder formular y evaluar proyectos de inversión, ¿no? Que se relacionen con su responsabilidad funcional y se apliquen a los 3 niveles de gobierno. ¿Correcto? ¿Qué más? Por ende, ¿no? Estos, por así decirlos, estos métodos no deben contener aspectos que entren en conflicto con la metodología general, ¿no? Aprobada por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Los órganos resolutivos también se encargan de aprobar el programa de inversión, ¿no? El programa de inversión
de su sector, es decir, del gobierno regional o gobierno local, así como sus actualizaciones. La presentación también del programa multianual cada año antes del 30 de marzo, aprobado a la Dirección General, pues no, de la programación multianual. O sea, se encargan de realizar esta presentación. También se encargan, por ejemplo, de designar al jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, al gerente de la unidad formuladora, ya sea pues en el gobierno regional o en el gobierno local, y lo que tratan es de respetar el perfil creado por la Dirección General de Programación de Inversiones. Listo. Ahora, en el caso, ¿no?, de que el sector gobierno nacional apruebe los mecanismos para preparar, para implementar y actualizar el inventario de activos que existen en los distintos niveles del gobierno que corresponden pues a las infraestructuras o servicios públicos de los que son responsables. También se encargan de aprobar esas brechas que se han podido identificar y sobre todo los criterios de priorización de inversión. Es decir, podemos contar con un listado de brechas sociales debidamente identificadas, pero por obvias razones no se puede trabajar con todas a la vez. Por eso es que se aplica una metodología o se aplica un estudio, un análisis para poder priorizar aquellas que se consideren, pues, relevantes o importantes, ¿no? Y así poder preparar o que formen parte de la programación multianual de inversiones. También se encargan, por ejemplo, de aprobar para poder ejecutar la inversión pública en su sector y preparar la documentación técnica o los documentos equivalentes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que esta autorización ya está incluida en la inversión pública y, bueno, es aprobada, ¿no?, en la ley de presupuesto o en el presupuesto institucional realizado, ¿no? Contamos también con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, más conocida como la OPMI. Y esta es una unidad orgánica que se encarga de qué, por ejemplo, de asumir la responsabilidad de la fase, ¿no?, de programación multianual del sector, ¿sí? También de preparar el PMI sectorial, es decir, la programación multianual sectorial en consulta con la unidad formuladora y con la unidad ejecutora, ¿sí?, que son relevantes y las entidades de su sector para poder enviarlo pues al organismo de resolución para su aprobación. Proponer también criterios para priorizar la cartera de inversiones. Como se darán cuenta, aquí existe mucho el tema existe mucho el criterio de priorización, ¿no? Existe bastante esto. Repito, con el objetivo de poder, ¿no es cierto?, incluir aquellas brechas identificadas más importantes, ¿no?, y que resultan de relevancia para la comunidad. Entonces, teniendo este criterio, se puede continuar o se puede tener en cuenta, ¿no?, los elementos necesarios para las compras sectoriales. Todo en el cumplimiento o todo con la idea de poder cumplir con los objetivos nacionales, ¿no? Por eso es importante contar también con planes sectoriales nacionales, ¿sí? Entonces, otra de las funciones que podemos identificar es que se encargan de realizar una coordinación, es decir, una coordinación entre los gobiernos regionales y locales para poder revisar las políticas sectoriales en la programación multianual de inversiones, tanto regionales y locales, ¿sí? Y aquí también quisiera hacer una pausa con respecto a las políticas sectoriales o el tema de las políticas. Recordemos que las políticas no son aprobadas o no son, por así decirlo, pues no, firmadas por una sola persona. En realidad tiene que haber un consenso, ¿no? Un consenso, claro, entre la autoridad y la comunidad sobre cuáles son esas necesidades básicas para ofrecer calidad de vida a la comunidad. Pero también es que se realizan, como sabemos, estudios de preinversión que me permitan a mí también tener en claro cuáles son esas políticas que yo necesito implementar en mi programación multianual de inversiones. Ahora, también bueno, digamos que para asegurarse de que la inversión a realizar sea parte del sector, ¿no?,
estos preparan, actualizan la cartera de inversiones, teniendo en cuenta pues, los proyectos de inversión de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. ¿Sí? Muy bien. Repito, si menciono más de sus funciones, nos llevaría mucho más tiempo. Solamente estoy mencionando algunas de sus funciones principales por cada órgano del Invierte.p. Otro órgano del Invierte.p, pues vendrían a ser, aunque ya lo hemos mencionado anteriormente y lo sigo mencionando, ya que forman parte, sí, pues prácticamente de todo este proceso, de todo este ciclo, son las unidades ejecutoras de inversión. Las unidades ejecutoras de inversión en realidad pueden ser cualquier organismo cooperativo o corporativo, ¿no? Puede ser una organización o filial de un sector del gobierno, ¿no? Nacional. Entonces, un gobierno regional o un gobierno local que está sujeto al esquema de programación con responsabilidad de administrar inversiones, incluidos los programas cuyo alcance se ha definido, obviamente, de manera muy específica, según ciertas funciones, como cuáles. Es responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión. También es responsable de qué? Bueno, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión se encarga de aplicar contenidos, se encarga de aplicar métodos y parámetros de formulación que estén aprobados por esta Dirección General de la Programación Multianual de Inversiones. También se encarga pues de esa preparación de fichas técnicas, se encarga de realizar los estudios de preinversión para poder respaldar la planificación y el diseño de proyectos de inversión, para también determinar su rentabilidad, teniendo en cuenta los objetivos que son esperados, ¿no? Es decir, las metas de productos y los indicadores de resultados de la fase de programación. Y también, pues, ¿no?, los recursos para la operación y el mantenimiento de los activos que son generados por este proyecto de inversión y la forma como se van a financiar. Las unidades ejecutoras de inversiones se encargan de registrar, ¿no?, los proyectos de inversión en el banco de inversión e invertir en la optimización, en la extensión de fronteras, en el reemplazo, en su rehabilitación. Cuando hablamos de la inversión en optimización, ok. La inversión en optimización, la expansión menor y también el reemplazo de la rehabilitación no incluyen intervenciones que representan proyectos de inversión. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que esta unidad ejecutora de inversiones también entonces aprueban inversiones de optimización, aprueban inversiones de reemplazo y de rehabilitación. Se encargan también de explicar la viabilidad de los proyectos de inversión. En el caso de las unidades formuladoras, ¿no?, de los gobiernos regionales y locales, que se encargan de formular proyectos y aprueban las inversiones de optimización, de reemplazo y rehabilitación que se encuentran dentro del área de responsabilidad de su gobierno, también forma parte de la responsabilidad o de las funciones de las unidades ejecutoras, ¿no?, de inversiones. Bueno, y con respecto también de otra de sus funciones es que se encargan, como les decía, de la preparación de la documentación técnica, ¿no? O de estos documentos que son equivalentes para el proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, estos documentos técnicos o esta documentación que es equivalente y de suma importancia en un proyecto de inversión está sujeto al diseño técnico, está sujeto al diseño que está, pues, obviamente incluido, ¿no?, en una hoja de datos técnicos o de estudios de preinversión. Nuevamente volvemos a recaer en este término de los estudios de preinversión, ¿no? Es decir, casi todo comienza con un estudio de preinversión, porque obviamente necesitamos la recopilación de datos y la recopilación de información para, ¿no?, tener una guía, para tener una ruta y para, sobre todo, fundamentar la viabilidad
¿no? De este proyecto de inversión. Las unidades ejecutoras de inversiones se encargan también de preparar esos expedientes que son técnicos o estos documentos equivalentes para la optimización, para el reemplazo, para la rehabilitación. Muy bien. Y por supuesto, una unidad ejecutora tiene una responsabilidad sumamente importante porque se encarga básicamente de la ejecución física, se encarga de la ejecución financiera del proyecto de inversión, así como de la inversión directa o de la inversión indirecta, ¿no? En la optimización, el reemplazo y la rehabilitación de conformidad, por supuesto, ¿no? Con las normas y los contratos para poder presupuestar. Muy bien. Ahora, para los proyectos de inversión realizados como parte de una asociación público-privada que ha sido de repente cofinanciada, la responsabilidad de una implementación se va a especificar en un contrato respectivo. Una unidad ejecutora de inversión se encarga de mantener la información, ¿sí? En la ejecución de las inversiones en el banco de inversión durante la fase de ejecución, ¿correcto? Entonces, hasta ahí vendríamos mencionando los órganos del invierte, punto P. Muy bien, ya estamos entrando entonces básicamente a la última parte, que es las fases del ciclo de inversión. Sí, como podrán observar, son cuatro fases, a comparación del Sistema Nacional de Inversión Pública, en que les había comentado que eran tres fases, ¿no? Que era básicamente la fase, pues, ¿no? De la preinversión, la segunda, la inversión, y la tercera, que era la postinversión. Aquí contamos con una selección de fases mucho más detallada. Quisiera darles un minuto o un par de segundos para que lean la información que se ve ahí en este cuadro.
Bien, estimados. Entonces, ustedes han observado ahí, les he dado un tiempo prudente como para que puedan ver cuáles son las actividades representativas en cada fase de este ciclo de inversión. En algunos casos también se les conoce como las dimensiones del invierte.p, que no es otra cosa que todos aquellos pasos esenciales o que se requiere para todos los proyectos de inversión, es decir, que sí, que sigan un ciclo, ¿no? Que sigan un orden de la inversión, ¿no? Y que, como ustedes observan, incluyen todas estas etapas. La primera etapa es la programación multianual. En esta programación multianual, aquí definitivamente tiene que haber la preparación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o en el acceso de los servicios públicos y la definición de los objetivos que se deben alcanzar para poder abordar esas deficiencias, ¿no? Mediante el establecimiento de metas, ¿no? E indicadores de resultados sectoriales o también de resultados, pues, nacionales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este diagnóstico, entre comillas, también, ¿no es cierto?, también tiene que alcanzar o abordar deficiencias mediante el establecimiento de metas, o como les decía, mediante el establecimiento de indicadores, pero tienen que tener resultados durante un periodo mínimo de 3 años en los planes sectoriales nacionales. También contiene planes de desarrollo regional, contiene planes de desarrollo local para las cooperativas y, entre comillas, proporciona un marco, ¿no? Un marco para la formulación del presupuesto anual de las inversiones. Entonces, estos incluyen proyectos de inversión que han sido realizados en el marco de asociaciones cofinanciadas público y privadas. Entonces, esta fase se llevará a cabo como parte de un proceso de coordinación, ¿sí? Como parte de un proceso de articulación entre las autoridades y entre los gobiernos, pues teniendo en cuenta los recursos de inversión. Por eso es que allí, como ustedes podrán observar, les he colocado como una de las primeras actividades el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos. Entonces, estamos aquí ante la, ¿no? Que es el plan ¿no? De la programación multianual de inversiones. En esta fase se llevará a cabo también como parte del proceso, ¿no? De coordinación y de articulación entre las autoridades y entre los gobiernos. Es decir, va a haber un trabajo cooperativo y que tienen que tener en cuenta los recursos de inversión que se han proyectado en un marco macroeconómico. Aquí los procesos responsables de los sectores de los gobiernos regionales y las autoridades locales es principalmente esta, ¿no? Tener una función de coordinación y articulación. Aquí los sectores citan sus metas, ¿no? Aquí los sectores también fijan sus objetivos y también fijan los indicadores en los 3 niveles de gobiernos, nacional, regional y local. Es decir, aquí cada sector, o bueno, cada gobierno, tanto regional como local, tiene que identificar cuáles son las brechas y cuáles son los criterios de prioridad dentro del marco de la política sectorial. Luego tenemos la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa de formulación y evaluación. ¿Sí? En esta etapa también contamos con algunas actividades, ¿no? Con algunas acciones que son relevantes. Entonces, esto significa que en la formulación, o en esa etapa de formulación, estamos hablando netamente de la formulación del proyecto. Aquí hablamos de las propuestas de inversión previstas en el programa multianual. Entonces, aquí tendríamos que mencionar que también existe una evaluación que es
respecto, ¿no?, a la relevancia de su implementación. ¿Sí? A la relevancia de su implementación. ¿Y esto qué significa? Que la formulación se va a realizar a través de una ficha técnica, ¿sí? Pero para poder realizar esta formulación a través de este documento, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos necesarios para poder operar y para poder mantener el proyecto, ¿sí? Y obviamente la realización de esta ficha técnica, ¿no?, va a requerir el nivel de diseño técnico y el dimensionamiento del proyecto para proyectos muy complejos. En esta etapa, las empresas se encargan de capturar, se encargan de aprobar las inversiones en una banca de inversión. Por eso les he colocado ahí que en la formulación y evaluación se realiza la elaboración de la ficha técnica del estudio de preinversión, que se realiza la evaluación y la declaración de la viabilidad. Recordemos que cuando hablamos de viabilidad, hace referencia a que este proyecto es posible de realizarse y solamente podrá ser posible de realizarse cuando, ¿no?, en esta etapa, la propuesta, ¿no es cierto?, está prevista en el programa multianual de inversiones y cuenta con una respectiva evaluación de los recursos que están disponibles. Luego contamos con la tercera etapa, que es la etapa de la ejecución. Nuevamente, tendríamos que indicar que en esta etapa sí contiene la elaboración de expedientes técnicos, ¿sí? Entonces, es decir, en el caso de que no haya un expediente técnico, habrá pues un documento equivalente, ¿sí? O también hablamos de una ejecución que es física, que es financiera y que corresponde netamente pues a los proyectos de inversión pública. Entonces, en la ejecución va a haber un monitoreo. Es un monitoreo de la inversión que se realiza pues a través de un sistema del monitoreo de la inversión. Es un sistema de gestión, es un sistema de planificación de la inversión nacional y que combina, ¿no?, que combina, ¿no?, la banca de inversión con el sistema integrado de gestión financiera. Si nosotros hacemos memoria y bueno, recordando un poco, cuando hablamos del sistema integrado de gestión financiera, estamos haciendo mención prácticamente al SIAP. Ustedes saben que el SIAP es pues uno de los sistemas administrativos de los recursos públicos del Estado, ¿no? Bueno, no es el único, pero es uno de los que más se utiliza, ¿no? Entonces, en la ejecución se da la elaboración del expediente técnico, ¿no?, o el documento que haga sus veces, y hablamos de una ejecución física y financiera de este proyecto de inversión, para posteriormente pasar a la etapa del funcionamiento. En esta etapa del funcionamiento, que ya prácticamente es la última, ya estamos de salida, incluye la operación, incluye el mantenimiento de los activos que se han generado durante la ejecución de la inversión pública y la prestación de los servicios prestados por esta inversión. Entonces, en esta etapa, las inversiones pueden estar sujetas a evaluaciones ex post para poder aprender, ¿no?, de las lecciones y mejorar la situación futura. Básicamente estamos hablando que en la etapa de funcionamiento sí hay una evaluación, porque hemos visto que hay una evaluación, ¿no?, en la segunda etapa, pero también hablamos de una evaluación ex post, ¿no?, después de que ya se ejecutó el proyecto. ¿Y por qué se da una evaluación ex post? Para realmente saber si se ha cumplido con las expectativas, si realmente los resultados fueron los esperados, y en el caso de que no sea un resultado positivo, hacer como una especie de retroalimentación, ¿no? Es decir, revisar en qué aspectos se ha fallado para plantear las mejoras respectivas. Eso es básicamente con respecto a las fases del ciclo de la inversión pública, ¿no? Y bueno, prácticamente con eso estaríamos pues dando, bueno, aquí hay algunos conceptos que he colocado sobre la fase de programación de las inversiones, es lo que ya prácticamente he compartido con ustedes,
¿no? La fase de formulación y evaluación. Espero que, bueno, si es que tienen acceso a este material, seguramente que sí, la institución siempre está en apoyo, ¿no? A la expansión del conocimiento, ¿verdad? Entonces, todo lo que les he comentado o he debatido con ustedes también lo van a encontrar, ¿no? Debidamente, pues, fundamentado en esta presentación. Y bueno, como les decía, prácticamente eso sería, pues, todo lo que se me ha permitido poder compartir con ustedes.